Centralizados del Estado de Veracruz en enero del 2010 y posteriormente lo incorporó al PNPC de CONACYT en octubre del 2012. Tiene experiencia en la administración de la ciencia y sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, lo que le ha permitido aperturar nuevos programas de posgrado, mantenerlos dentro del Programa Nacional de Calidad, así como brindar asesorías a varias instituciones de educación superior. Ha participado en 26 proyectos de investigación y publicado un capítulo de libros, 5 artículos de revistas y 10 artículos de revistas indexadas. Actualmente dirige a 2 estudiantes de doctorado, 2 de maestría y ha titulado a 1 de licenciatura. Imparte cátedra a nivel licenciatura, maestría y doctorado en temas de metodología de la investigación, ecología y toxicología alimentaria. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP de junio del 2007 a junio del 2020 y fue miembro del Sistema Nacional Investigador por parte del CONACYT de enero del 2015 a diciembre del 2017. De agosto del 2015 a la fecha se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Así que les pido un fuerte aplauso para dar inicio con su conferencia. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias a la coordinadora de la carrera por la invitación y bueno, yo espero que después de la plática del día de hoy, algunos de ustedes estén motivados para hacer investigación. Se van a dar cuenta que es un área joven en la materia de nutrición principalmente. Sobre todo hay un campo de gran aplicación para ustedes que están próximos a egresar, porque me comentaban que más o menos ahorita hay estudiantes de quinto a los últimos semestres, ¿no?, de la carrera. Entonces, bueno, espero que esta plática les sirva también de motivacional y también que se den cuenta hacia dónde va la investigación en esta materia. Apagaremos. Sí, ¿verdad? A ver lo que sea. ¿Esta luz es para que sea un poquito? Bueno, yo les voy a hablar acerca de las tendencias actuales que hay en materia de investigación nutricional. Y bueno, quiero hacerla un poquito dinámica, a lo mejor un poquito diferente, no tanto lleno de letras, más o menos platicándoles de cómo ha sido la búsqueda y la producción de alimentos desde el origen de la humanidad. Si nos remontamos al origen teológico, nos damos cuenta de que el hombre siempre tuvo acceso a diversos tipos de alimentación en la cual basaron su alimentación. También diversas culturas, por ejemplo los egipcios o en este caso los aztecas, diseñaron sistemas para incrementar la producción, para que actualmente en los tiempos modernos nosotros tengamos todo un gran acceso a la información. Pero todo esto nos ha llevado a que desde la diferente época se remonte a cuestiones de investigación, desde la parte empírica quizás hasta cuestiones ya más específicas para nosotros poder tener un acceso a la alimentación. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo cómo ha sido esta interacción de los alimentos, de las personas y sobre todo en el tiempo. Durante el siglo XX, más o menos, el ser humano tenía en promedio se dice que tenía una complexión regular a través de los alimentos que se producían. Recordemos que en este siglo fue donde las personas llevaban una dieta más o menos balanceada, en el cual todo el sistema que se desarrollaba pues nos generaba una talla, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pensando en el siglo XXI, pues obviamente con el incremento de producción, quizás a lo mejor algunos de nosotros somos resultado de este avance tecnológico en materia de alimentos. ¿Por qué? Porque es muy fácil pasar de un estado, de una complexión quizás media o delgado, a una complexión un poco más robusta, ¿no? Pero como veíamos, es parte de la evolución que hemos tenido como personas, pero esta interacción es lo que nos ha mantenido en este siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, esta dinámica que nosotros tenemos acerca de la alimentación y las formas en las cuales nosotros trabajamos, laboramos, cómo adquirimos los alimentos, pues nos vuelve como que algo cíclico y de repente es complicado volver a regresar
a esa etapa, ¿no? Sabemos que es fácil pasar a lo mejor de un estado medio a un estado más corpulento, pero es muy difícil pasar de un estado corpulento a un estado medio, ¿no? O regresar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la investigación en esta parte? Entonces, es ahí donde también se manejan diversas herramientas en las cuales nos han permitido, sobre todo estamos hablando de tiempo, a través de este brinco nos vamos a ir dando cuenta de cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Y no perdemos de vista quizás que la cuestión natural o lógico nos puede llevar a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, tratando de resumir, la investigación nutricional nos genera información para el bienestar humano, ¿no? No les voy a leer esta definición, existen diferentes, trato de explicarles de que la investigación nos va a servir para tratar de buscar una mejor salud en las personas y sobre todo cómo podemos mejorar el acceso a la alimentación sin que nos ocasione algún daño. Pero esta investigación también nos ha llevado a la producción de conocimientos. Estos conocimientos son los cuales nos permiten a la fecha tener diferente tipo de información, llámese a través de publicaciones de artículos, libros, reportes, patentes, nuevos productos y demás. Entonces, en ese sentido yo les voy a presentar una pequeña revisión que se realizó, y cuando hablamos de la generación de conocimiento, existe una plataforma que es una base de datos que está disponible para toda la universidad. Nosotros como universidad tenemos acceso a esta base de datos, que es donde se alberga la mejor calidad de información, llámese libros, artículos y demás, que está disponible en la página de la biblioteca. Espero que la puedan utilizar. Es como si fuera un Google, pero académico, de artículos científicos, pero de la más alta calidad, ¿no? Pues más o menos para que, si no tienen conocimiento de esa plataforma, exista Entonces yo lo que hice para ver cómo estaba la tendencia, utilicé dos palabras claves. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de generación de conocimiento, lamentablemente para nosotros que somos de habla hispana, toda la información está en inglés. Entonces es importante que ahorita que están ustedes en esta etapa de formación, le echen ganas a inglés, porque todo lo que viene más adelante, sobre todo para quizás conseguir un mejor trabajo, una mejor búsqueda de información, nos van a pedir el inglés. Entonces yo les voy a presentar algunas cosas, unas palabras en inglés y se las voy a traducir para que se tengan, pero bueno, es importante de que ustedes empiecen a manejarse en términos bilingües, al menos para poder leer la información que está disponible en inglés. Entonces, como les decía, yo hice dos búsquedas, una para ver qué me encontraba con la palabra nutrition en inglés, y otra, qué es lo que hay en nutrición en México. Aquí la ventaja, por ejemplo, de esa plataforma, ustedes pueden poner el tema que gusten, de cualquier tópico, y aquí nos van a decir cuáles son las publicaciones que existen, y como les decía, es parte de la universidad, las pueden descargar gratuitamente. Entonces, aquí nosotros manejamos un periodo de 1980 a 2018. Entonces, estamos abarcando casi 40 años de información, y vamos a ver qué nos encontramos. Entonces, más o menos a nivel mundial, desde la 1980 hasta el 2018, en septiembre, que fue donde hice el corte, ahorita todavía se está generando más información, pero bueno, aquí bien. Se han publicado alrededor de 200.242 productos. Imagínense la cantidad de información que existe. Y muchas veces de repente en clases nos dicen los estudiantes, es que no encontré tarea porque no encontré, ¿no? Entonces, para nosotros los maestros sabemos que existen más de 200.000 artículos que están disponibles. Pero bueno, aquí lo interesante, como yo les hablaba del cambio de siglo, si se dan cuenta, hasta más o menos por 1900 la producción de artículos era menor a 2000. Pero ¿qué fue lo que pasó? Con el cambio de siglo, con el incremento de la producción de alimentos y los problemas que existen a nivel de salud por, obviamente, el consumo de alimentos, empezó a haber una mayor producción en diferentes índoles, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que a nivel mundial hay más de 200.000 artículos. ¿Cuántos creen que hay en México que se hayan publicado en ese periodo de 40 años? ¿Tienen alguna idea? Bueno, yo también cuando me hice esa pregunta, pues miren, 1.500 artículos solamente. Estamos hablando que en 40 años solamente 1.509 artículos de nutrición como tal, ¿sí? Entonces, para los que son nutriólogos, pues es un campo con mucha, digamos así, mucha oportunidad, porque pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se ha desempeñado en México. Entonces, de estos 1.509 artículos, si se dan cuenta, hasta 1900 prácticamente había algunos cuantos, ¿sí?
después de la década, perdón, después del 2000, como que empezó a haber ese incremento, así como en la diapositiva anterior, empezó a haber una tendencia para empezarse a publicar diferentes artículos, pero más o menos al año, en el 2016 más o menos, es donde hemos tenido la mayor productividad, casi de 140 artículos a nivel nacional, ¿sí? Entonces, son muy poquitos artículos de los que se tienen. Y ahora, ¿cuántos creen que se han publicado dentro de la UAP? Estamos hablando de lo general o particular. Estamos haciéndolo solamente en nutrición. Recuerden que estas bases de datos lo que nos permite es buscar palabras claves y ellos dentro de sus buscadores hacen unos resúmenes y las van agrupando en esto, ¿sí? Entonces, como tal, como nutrición, tenemos la fabulosa cantidad de 7 artículos, ¿sí? Entonces, aquí vienen los años más o menos a partir del 2007, es donde empezamos a publicar algunos artículos de nutrición dentro de la UAP, ¿sí? Es sorprendente, pero a la vez es interesante por todo el potencial que pueden tener, ¿sí? Ahora de repente entienden por qué es importante, como los maestros les decimos, hagan investigación, traten de investigar, documenten, escriban. Recordemos que nosotros para poder escribir un artículo necesitamos escribir, y si no estamos acostumbrados a escribir, va a ser complicado llevarlo a este tipo de nivel. Pero sí es medio interesante ver la cantidad de artículos que se tienen. Entonces, dentro de este área, por ejemplo, de nutrición, es un campo ampliamente recomendado para aquellos que quizás quieran seguir en esta línea, ¿no? Y sobre todo por lo que vamos a ver adelante. Entonces, bueno, vamos a quitar los malos números, vamos a ver qué es lo que se tiene. Entonces, estas son las principales áreas de investigación a nivel mundial, es decir, el top 10, ¿sí? Tenemos los 10 tópicos, este es el número de artículos, el porcentaje de estos 201,000, y vemos que el área de dietética es el área donde se está produciendo más artículos, es decir, casi 46,000 artículos de dietética a nivel mundial se están produciendo. Después viene la agricultura, la salud ocupacional en ambientes públicos y bueno, otras áreas dentro de la nutrición, ¿no? Entonces, a nivel mundial, quizás esta área de dietética nosotros lo veíamos así como que pues un requisito básico. Quizás normalmente cuando los nutriólogos salen de trabajar, pues lo que recomiendan son dietas, ¿no? Entonces, toda esa información que se genera, que quizás para nosotros es algo tradicional de la rutina, pues es lo que se está publicando a nivel mundial. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en México, si estamos siguiendo ese patrón o tenemos otra área, ¿no? Y bueno, entonces en México lo que estamos publicando más, bueno, 408 artículos, son artículos relacionados a la salud ocupacional y ambientes públicos, que se refiere precisamente al análisis de las políticas públicas en materia de salud, diagnósticos comunitarios, quizás análisis de poblaciones en escuelas. Y en segundo caso tenemos a la dietética, ¿sí? Después tenemos la agricultura y las demás áreas. Entonces, a nivel mundial pensemos, estamos hablando de dietética, pero en México estamos hablando de salud ocupacional. ¿Qué es lo que pasa cuando este top 10 de áreas de investigación lo comparamos? Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, veíamos aquí el área de dietética comparada con México. Tenemos la ventaja, al menos a nivel nacional, que dentro de las 3 áreas que es dietética, agricultura y ambiente ocupacional, que es a nivel mundial, nosotros la tenemos también como áreas prioritarias. La diferencia es de que nosotros nos estamos enfocando más a este tipo de cosas. ¿Y por qué creen que estamos publicando cuestiones de nutrición relacionadas a cuestiones sociales, de ambientes públicos? Una de las respuestas que yo me sorprendí es de que la mayoría de la gente que está publicando este tipo de cosas es que no son nutriólogos, sino es gente que trabaja en el área de salud, quizás anda colaborando con otras personas y saca cuestiones de nutrición, ¿sí? Entonces, como les decía, es un área interesante porque los nutriólogos, a pesar de que a nivel mundial es un área muy importante, en México no hemos sabido aprovechar la información que estamos generando en las diferentes fuentes, ¿no? Comparado, por ejemplo,
En otras áreas, si se dan cuenta, medicina, endocrinología, pediatría, pues son áreas que manejan médicos, pero que están relacionados a la salud, ¿no? Pero en el caso de los nutriólogos, estamos más aquí. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que históricamente nos gusta siempre cuestionar políticas públicas, a lo mejor hacer diagnósticos, como que hacer un análisis más de la sociedad en términos globales, ¿no? A nivel mundial eso no pasa. Se están enfocando en nutrición, pero con las dietas. Entonces, una primera respuesta que nos da este tipo de análisis es de que las dietas son la base para hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, pero eso es lo que se produce. Vamos ahora a ver qué universidades son las mejores que se están haciendo, ¿no? Que es igual el top 10. A nivel mundial tenemos todas esas universidades que dentro de las 10 tenemos 8 instituciones que son de Estados Unidos, sorprendentemente. Solamente la Universidad de Londres y un instituto de Francia son los que aparecen en ese top 10. Las demás son puras instituciones gringas. Y dentro de esas instituciones gringas, solamente el Departamento de Agricultura y un centro de prevención son instituciones públicas gubernamentales. Las demás son universidades. Es decir, dentro de las 8 instituciones estadounidenses que atacan cuestiones de nutrición, 6 son universidades y 2 son instituciones gubernamentales. ¿Cómo creen que está en México esta relación? Sorprendentemente, el área o la institución que produce más es el Instituto Nacional de Salud Pública. Tenemos aquí a los gringos metidos, que es la Universidad de California, de todo un sistema que está. En tercer lugar, la Autónoma de México. Y en cuarto, el Instituto Nacional de Nutrición. Para aquellos que no confiamos en el IMSS, pues dense cuenta, el IMSS está publicando más que muchas universidades. A lo mejor por eso no nos atienden, ¿verdad? Porque están escribiendo artículos y demás, ¿no? Pero bueno, tenemos gente en el Seguro Social que está publicando, ¿sí? Y vean, tenemos 3 universidades estadounidenses que están metiendo las manos en la producción científica de México. Esto se debe principalmente a que son médicos que a lo mejor están haciendo investigaciones aquí en México, recogen los datos principalmente de fronteras, se los llevan y meten de colaborador a algún compañero que conocieron, o posiblemente son médicos que están en estos sistemas principalmente, y a partir de la información que se genera se publica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las universidades en México? ¿Sí? Si en el resto del mundo vemos que la mayor producción la generan las universidades, y en México son nuestros sistemas gubernamentales. Entonces como que hay una incoherencia, ¿no? La investigación se debería de generar a partir de las universidades, no a partir de las instituciones públicas de salud. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de cada periodo existen colores, ¿no? Ahorita que acabamos de va a venir la transición, pues van a quizás a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces es interesante ver cómo en México las universidades no estamos atacando de manera científica los problemas de nutrición. Lo estamos dejando como una obligación del gobierno mexicano que tiene, el cual está decretado en la Constitución, ¿no? Porque acuérdense que somos bien nacionalistas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestras universidades? No estamos haciendo ese papel. ¿Será culpa de las universidades? ¿Será culpa de los profesores? ¿O será culpa de los estudiantes que no quieren investigar? Es complicado, ¿no?, hacer ese tipo de cosas, pero sí es importante ver que esta información, cómo nos da esa apertura para empezar a ver cosas. Bueno, relacionándolo con el día de mañana, que es el Día Mundial de la Alimentación, tenemos que la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues manejan las políticas internacionales en materia de alimentación y seguridad alimentaria, con todo lo que conlleva. En la mañana tuvimos la oportunidad de que nos explicaran los objetivos de la FAO y muchas de las presentaciones, incluso los estudiantes posteriormente van a hablar de estos tópicos, ¿no? Entonces, bueno, la FAO maneja 15 objetivos de desarrollo sustentable, dentro de los cuales viene salud y nutrición. A pesar de que lo tiene como el tercer objetivo,
pues vean el tamañito que le ponen, ¿sí? Algo que es interesante que nosotros debemos de aprender es de que las personas siempre somos muy visuales, ¿sí? ¿Por qué, si es la tercera prioridad para la FAO, nos ponen en términos de imagen la vida submarina como algo más importante? Creo que los que están hasta atrás no van a alcanzar a ver el numerito 3 o lo que dice aquí. A lo mejor van a alcanzar a ver nada más el cuadro con el pescadito, ¿no? ¿Y qué es lo que nos vende más la FAO? Cero hambre. Entonces, todos los países a nivel mundial vamos a echar a andar programas para abatir el hambre. En México fue el programa de Sin Hambre, ¿no? Todo esto tiene como objetivo cumplir objetivos mundiales. Pero aquí no sabemos si están funcionando, no están funcionando, o simplemente es una política internacional en la cual nosotros tenemos que ver. Pero bueno, eso quizás puede ser plática posterior. Aquí lo importante es que veamos en dónde está la salud y nutrición, ¿no? Que está dentro de esto. Entonces, bueno, dentro de todo esto, como estamos hablando de publicaciones, apenas el 9 de octubre de este año salió casi a la venta el nuevo catálogo de la FAO, en donde ustedes lo pueden descargar en esta página. Y aquí vienen precisamente todos los informes que se realizaron en este año a nivel mundial, en donde son más de 245 países que están participando en la generación de conocimiento, precisamente para conocer el estado que existe, ¿no? Entonces, aquí dentro de eso, si ustedes le dan clic a cualquier parte de la liga, les va a descargar los libros. Hay muchos que son en español o inglés. Entonces, estamos hablando que el acceso a la información existe, ¿sí? Porque es otra de las cosas que se ha argumentado, de que no hacemos investigación porque no tenemos acceso a la información. En cambio, con publicaciones gratuitas, que damos los enlaces, y si lo hacen dentro de la universidad, prácticamente tienen acceso a todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha producido la FAO en este 2008? Tenemos 8 áreas prioritarias que menciona la FAO, que es economía y desarrollo social, agricultura, pesquería y acuacultura, seguridad alimentaria y nutrición, producción animal y salud, bosques, cambio climático y salud y producción de plantas, ¿no? Que en este caso es alimentos. Tenemos un total de 198 libros, reportes y artículos, ¿sí? Y tenemos en el cuarto lugar a la parte de nutrición y seguridad alimentaria. Entonces, pues más o menos coincide con el esquemita que veíamos aquí anteriormente, ¿no? Que está en el nivel 3 y lo tenemos en el 4. Pero si lo comparamos con el desarrollo social y económico, prácticamente es 3 veces más lo que se está haciendo en cuestiones económicas y sociales que en cuestiones nutricionales. Entonces, analizando lo que está pasando en México, nosotros estamos siguiendo muchas de las políticas de la FAO en cuestiones de búsqueda de información y generación de conocimiento. ¿Por qué? Porque básicamente todas las investigaciones en esta materia las estamos enfocando a cuestiones sociales, ¿sí? Porque acuérdense que vende más trabajar con un grupo de personas en una comunidad marginal que quizás trabajar con el compañero que tiene un problema específico de salud, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque seguimos este tipo de políticas. Acuérdense, no estamos diciendo si es bueno o es malo, sino simplemente estamos viendo cómo se maneja y cuál es el papel de las universidades que debemos de tener en este tipo de materia, ¿vale? Bueno, me encontré esta imagen precisamente en el Google, que si ustedes le ponen evolución de la investigación nutricional, se van a encontrar esta imagen. Creo que muchos de ustedes la han ocupado en las clases, en los informes finales, que la hicieron y nosotros no la queremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la línea de información y el conocimiento. A mayor información, nosotros vamos a tener mayor conocimiento. Es lo que se tiene, ¿no? Es como cuando ustedes entran a la carrera, entran y conocen, al menos tienen las ganas de aprender cuestiones de nutrición. Los que van en semestres más avanzados como noveno, pues en teoría ya deben de saber todas las rutas metabólicas y cómo interaccionan los alimentos con la parte bioquímica del cuerpo, ¿no? ¿Sí o no? Para preguntarles. Bueno, entonces, aquí es el tiempo, ¿sí? Esta gráfica, perdón, como les decía,
Es lo que nos vende el Internet. ¿Y por qué lo estoy poniendo? Porque muchas veces nosotros buscamos información en Internet porque es la forma más fácil, ¿no? Y nos vamos pensando que realmente esta es la evolución. Pensamos que las cuestiones de dieta general, ya son cosas del pasado, como nos la maneja. Ahorita, los alimentos funcionales sería como que lo de moda, y lo que viene posteriormente es la nutrición personalizada, derivado de información reciente, como es la parte del descubrimiento, más bien sí, la descripción del genoma humano, ¿sí? En el siglo pasado, a finales, se descubrió todo el genoma del ser humano, en el cual ya existen muchos avances en los cuales se determina un gen en particular para una actividad específica, ¿no? Pero con los resultados que nosotros hemos encontrado, nos damos cuenta que muchas de las publicaciones a nivel mundial, estamos diciendo hasta septiembre del 2018, giran en torno a esto: dietética y alimentos funcionales de interacción. Entonces, cuando ven ese cuadrito, no le crean, porque a pesar de que dice que la dietética es cuestión del ayer, actualmente es lo que más se publica, ¿sí? ¿Qué significa esto para los nutriólogos? Que se pueden dedicar a hacer cuestiones de dietética, porque se está publicando. Recordemos que las dietas las llevamos a cuestiones personalizadas, ¿sí? Aunque últimamente hay muchas dietas generalizadas, como por ejemplo la mediterránea, ahorita lo más novedoso tiende a la nutrición personalizada. Y vamos a ver por qué. Que es algo que le llamamos investigación nutricional de frontera, ¿sí? Es decir, a partir del conocimiento del genoma humano, nosotros podemos saber la interacción que existe dentro de nuestros genes, lo que comemos y en el tiempo. Aquí hay dos áreas muy importantes, que es la nutrigenómica y la nutrigenética. Aquí, si se dan cuenta, seguimos teniendo como base la dieta, ¿sí? Pero cómo están los genes, cómo regulan esta dieta y nos dan los efectos que tienen los nutrientes en nuestro genoma. Es decir, si yo me tomo una taza de café, por ejemplo, ¿cómo la voy a sintetizar? ¿Cómo voy a sintetizar la cafeína? A lo mejor muchos de ustedes se toman una taza de café o una coca y van a andar todo el día hiperactivos, ¿no? O si se la toman a altas horas de la noche, prácticamente no duermen. Pero hay gente que se toma 5 tazas de café, una coca y un chocolate y se duerme a las 9 como si nada, ¿sí? Eso era algo lógico que nosotros sabíamos. El problema era de que no nos habíamos metido tanto al desarrollo científico porque estaba en nuestros genes. Ahorita todas las personas son distintas. Una, porque genéticamente tenemos diferentes genes que al entrar en contacto con el ambiente existe una interacción y esa respuesta se llama fenotipo, que es lo que nosotros nos vemos por fuera, ¿no? A lo mejor, para que quede un poquito más claro, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo es la interacción que yo tengo con el ambiente en el tiempo para que este fenotipo se exprese de esta forma? ¿Sí? Pero si yo me meto más a cuestiones de genética, yo soy de esas personas que me puedo tomar 5 tazas de café, una coca y un chocolate, y a las 9 de la mañana descanso bien rico. ¿Cómo es posible eso? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos explicar? Y muchas veces eso es importante desde un punto de vista genético, porque al nosotros estar atendiendo a personas, sabemos que esa composición genética va a ser distinta. Muchas veces las personas que se someten a un proceso de dieta tienen resultados diferentes. ¿Por qué no a todos nos da el mismo resultado? Porque yo tengo compañeros, amigos, que pueden comer un montón de alimentos y están bien esbeltos. En cambio yo me como algo y triplico esa masa muscular, ¿no? Digamos, para que no sea raro, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, como les decía, es lo que actualmente se está manejando. En el caso de México, por ejemplo, tenemos una gran riqueza alimentaria. Desde la época prehispánica, México se ha caracterizado por ser un centro de origen de diversos productos alimenticios, por ejemplo el chile,
el jitomate, el cacao, el aguacate y demás. Entonces, nosotros evolutivamente hemos ido creciendo con esos alimentos y por lo tanto hemos desarrollado ciertas ventajas que nos han permitido tener una fisionomía. ¿Cuál fue el problema en el cual los mexicanos empezamos a subir de peso? Uno, porque estamos cerca de los vecinos y tomamos las tradiciones alimentarias y por lo tanto siempre hay algo que dentro del ambiente de ecología que le llamamos especie exótica, que es cuando una especie de un lugar llega a un lugar virgen y se empieza a reproducir. Eso pasa también con nuestro cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados, evolutivamente como mexicanos, nuestro genoma está acostumbrados, por ejemplo, al maíz, al chile, al ajo, a la cebolla. Incluso no sé si sabían ustedes, pero estudios recientes han demostrado que, por ejemplo, todo el proceso de nixtamal ha ayudado a reducir el cáncer por las sustancias que se tienen, ¿sí? Entonces imagínense, si México es uno de los países que está teniendo una alta prevalencia en cáncer, pues vamos a buscar un procedimiento, una dieta para la cual recuperar el nixtamal, porque dentro de ese proceso se generan cierto tipo de almidones que son los que atacan a ese tipo de células. Ese es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, rescatemos esa cultura biológica que tenemos como mexicanos y también, sobre todo, esa interacción, ¿sí? Quizás a lo mejor no tenemos los grandes laboratorios de genética, pero si se dan cuenta, las dietas es la base de todo. Yo les digo a los estudiantes de la clase que les doy, imagínense ustedes como nutriólogos, que crean una dieta a base de tacos y gorditas Doña Tota para bajar de peso. Se vuelven millonarios, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo de lo que tradicionalmente nosotros consumimos. A lo mejor la masa que voy a emplear a eso, pues puedo tener algún tipo de alimento funcional que me ayude a reducir ciertas cosas, ¿no? Entonces, el reto es hacer ese tipo de complicaciones. Y bueno, para finalizar, ¿cuáles son los retos que tenemos entonces en México para hacer investigación nutricional? Uno, que es el más evidente y espero todos lo hayan notado, es tener una mayor vinculación internacional con instituciones de Estados Unidos. Si sabemos que las 10 principales universidades de Estados Unidos son las que están mandando a nivel mundial las cuestiones de nutrición, ¿por qué no nos acercamos a ellas si las tenemos de vecinos? ¿Por qué nos estamos peleando en otro tipo de cosas cuando podemos hacer colaboraciones con ellos, que son los que llevan la información de vanguardia? Otro punto que yo creo que es el más difícil quizás, es colaborar como universidades, con los diferentes institutos de salud. ¿Por qué en investigación? Recordemos, por aquí tenemos varios compañeros que son médicos de diferentes instituciones de salud y ellos generan un montón de datos. Cada consulta es un dato, ¿sí?, que se queda ahí aislado. ¿Y qué es lo que necesitamos los investigadores? Por ejemplo, son datos para poderlos interpretar, para poder dar una respuesta. Entonces, esa tan fácil y tan difícil decisión de juntarnos para que, si los médicos están trabajando en un centro de salud o una institución de salud gubernamental, pues nosotros como profesores universitarios ir con ellos para que nos pasen la información y podemos hacer algo en conjunto. ¿Por qué? Porque les apuesto que si vamos aquí al IMSS, que está aquí afuera, y empezamos a preguntar información, obviamente recuerden que hay protocolos para el acceso a la información y toda la parte legal, ¿no? Pero una vez superado eso, imagínense, podemos saber cuál es la prevalencia de ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en algunas clases que ahorita que recuerdan mis compañeros de toxicología, yo les decía, no hay estudios que demuestren, por ejemplo, las aguas que nos venden en las calles, ¿no? Es el ejemplo que les pongo siempre. Las aguas frescas que las venden. Porque en unos lugares valen 8 pesos, en otros 10 y en otros 20. ¿Sí? ¿Cómo está todo eso? O incluso si nos vamos más metidos, hacemos el análisis de los alimentos dentro de la universidad. ¿Por qué en unos lugares son más baratos? ¿Por qué son más caros? ¿Qué está afectando? ¿Y cómo es el desempeño que tenemos? Y si eso nosotros lo correlacionamos con algún tipo de enfermedad o padecimiento, pues se vuelve más interesante, ¿no? Desde el punto de vista nutricional.
Algo que sí podemos hacer, y eso les toca a ustedes como nutriólogos, es empezar a hacer investigaciones en temas de dietética nutricional. La ventaja, como les decía, existen más de 40,000 artículos de dietas a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que quizás algún estudio nosotros lo podemos adaptar a las condiciones, por ejemplo, de Ciudad Victoria. No vamos a pensar en México, ¿sí? Así como nos vendieron la idea de que la dieta mediterránea es la neta del planeta para bajar de peso, ¿por qué nosotros no pensar en una dieta completamente mexicana? Y si somos más nacionalistas, una dieta tamaulipeca, ¿no? Que nos dé la garantía para poder bajar de peso comiendo gorditas Doña Tota. Perdón por los comerciales. Eso es lo que tenemos que ir pensando. Estas cuestiones de dietética, porque recordemos que es bien complicado. Yo les decía a los estudiantes, cuando llega una persona a un consultorio y la quieren hacer bajar de peso. Hay un montón de factores económicos, sociales, psicológicos, lo que sea. Entonces, no hay que olvidarnos que la lógica siempre tiene la razón. Por muy raro que se oiga, si nosotros partimos de una lógica, puede ser. Entonces, ¿por qué utilizamos dieta mediterránea cuando quizás los productos que se necesitan para esa dieta mediterránea no están aquí? ¿Por qué no hacemos dietas tamaulipecas, por ejemplo? ¿Por qué no hacemos una dieta a base de carnes asadas? ¿Qué es lo que normalmente se consume, no? Por ejemplo, una dieta a partir de otros alimentos que pueden ser funcionales y que pueden tener más información. Recordemos que la mayoría de los alimentos ya están investigados y están estudiados. El reto para ustedes va a ser armarse rompecabezas y poder hacer una dieta, porque al final de cuentas las dietas son rompecabezas dependiendo el paciente que tenemos. Pero normalmente cuando vamos a un consultorio la dieta se la dan a la misma persona independientemente de su complexión física, genética y demás, ¿no? Entonces créanme que ahí hay un campo muy amplio para ustedes. Y bueno, el reto más grande es motivarlos a ustedes desde este nivel a que empiecen a escribir o a hacer investigación, ¿sí? Desde hacer un trabajo de tesis, por ejemplo. La otra vez estábamos sorprendidos porque dentro de la universidad nos comentaba la coordinadora de que creo que solamente 2 o 3 tesis se han titulado los estudiantes en 9 años. Imagínense. ¿Qué nos conlleva hacer tesis de investigación? Por ejemplo, hacer una tesis de investigación, obviamente es todo un proceso que si ustedes le van a buscar pretextos de es que no me da tiempo, no sé escribir y demás. Pero tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, si ustedes hacen una tesis, tienen la oportunidad de estudiar una maestría o un doctorado. Y vamos a pensar, ustedes cuando salen de laborar, si bien nos va a todos, porque yo también pasé por eso, queremos encontrar un trabajo bien remunerado. Pero lamentablemente, pues no hay mucho trabajo para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una beca de maestría dentro del CONACYT les dan alrededor de 9,500 pesos mensuales durante 2 años. Y si quieren estudiar un doctorado, por ejemplo, les dan casi 15,000 pesos durante 3 años. Es decir, si suman 2 años de la maestría y 2 años del doctorado, ya son 5 años viviendo del gobierno como todos quisiéramos, ¿no? Nada más escribiendo, sentaditos y demás. ¿Qué es lo que nos puede llevar a eso? Simplemente investigar. Y si yo tengo esa habilidad de buscar información, ¿ustedes creen que los institutos de investigación, los centros, como habíamos visto, de salud, que la gente que trabaja en nutrición no son nutriólogos? Imagínense que de repente llegue un estudiante de licenciatura, que tenga maestría o doctorado y que publique en cuestiones de nutrición. Créanme que los contratan rapidísimo. Y si empiezan a publicar, existe otra cosa que se llama Sistema Nacional de Investigadores, que les dan una lana más todavía, ¿sí? Entonces, créanme que es una ventaja empezar la investigación, pero no hay que irnos muchas veces a la investigación por la parte económica. Eso nos satisface las necesidades, no personales. Aquí lo importante es de que la investigación tenga un beneficio a la sociedad, porque al final de cuentas esas becas nos pagan con recursos federales y nosotros tenemos que regresar
al menos esa parte a la sociedad, ¿no? A través de investigaciones o tratar de solucionar algunas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente, para no vernos tan mal en números, por ejemplo, hay que empezar a publicar en revistas, ¿sí? En México tenemos una revista muy buena dentro de estas revistas de calidad que se llama la Revista de Salud Pública de México, que son puros artículos de español. De hecho, creo que no hay alumnos de mi grupo ahorita, pero ahorita ellos ya están exponiendo artículos de esta revista. Y se van a dar cuenta, si ustedes son curiosos, métanse y les apuesto que muchas de las prácticas que ustedes han hecho a lo largo de su carrera, si las estructuran bien y las escriben adecuadamente, lo pueden publicar aquí. Así de fáciles. La ventaja del área de nutrición es de que en muchos de los casos nos pide informaciones específicas. Ya vimos, por ejemplo, que a nivel nacional nos publican muchas cuestiones de salud ocupacional y demás. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aquí dentro de sus prácticas no fueron a hacer un diagnóstico comunitario o un índice de masa corporal en algún espacio? Eso se puede publicar y lo pueden publicar aquí, pero pues nada más que en el trabajo final, paso la materia y ya. Entonces, si dan cuenta, hay mucha información que podemos publicar y eso es lo que hacen las universidades de Estados Unidos. Prácticamente cualquier dato que nosotros ocupemos, lo publicamos. Y por eso tenemos altos índices de publicación e información, ¿sí? Entonces, con esto, no sé cómo esté de tiempo, pero yo espero que esta pequeña plática los motive, ahorita que ustedes son estudiantes de quinto a semestres más adelante, a que vean que en nutrición hay un campo virgen por hacer, ¿sí? Y ustedes ahorita estamos en este momento, permítanme regresar aquí para que veamos. Digo, porque acuérdense que les dije que somos más visuales. Estamos en este momento. Imagínense ustedes como nutriólogos, que ya salen, quizás hacen sus tesis y dicen, voy a publicar unos 2 artículos. Se van a parar a cualquier universidad o instituto o cualquier área de la salud y los van a contratar. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta a partir de los datos que la gente que hace investigación en nutrición son perfiles diferentes a los nutriólogos. Entonces, les están comiendo el mandado, chavos, en términos concretos. Entonces, dense cuenta de lo que pueden hacer, de esa gran ventaja. Y sobre todo, en esta área en donde, como vemos, conforme pasa el tiempo, vamos a seguir esto. No sé en qué momento podamos regresar así o se va a hacer más ancho esto. ¿Sí? Entonces, la ventaja es de que siempre vamos a tener interacción en los alimentos. Y cada vez las empresas productoras de alimentos están metiendo un montón de condimentos, ingredientes y demás. Entonces, si ustedes se vuelven expertos en un tema, créanme que después nos van a estar compartiendo esa información. Entonces, pues les agradezco esta oportunidad y espero que posteriormente incrementemos el número de tesis en la carrera y los podemos apoyar. ¿Vale? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Francisco por haber estado con nosotros y invitamos a la maestra Melissa para que haga entrega de la constancia de agradecimiento. Damos un aplauso al doctor. Dice, Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano otorga la presente constancia al doctor Francisco Reyes Cepeda por haber impartido la conferencia magistral Tendencias Actuales de Investigación Nutricional en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presencia con nosotros. Y para continuar,
Con el seguimiento de las ponencias, presento a María de Jesús Romo Guerrero, alumna de noveno K de la carrera de nutrición, que nos dará una plática sobre el medio rural y hambre, qué hacer al respecto. Bienvenida.